Bienvenidos a Lecto News, un especial informativo sobre las elecciones presidenciales del 2026, realizado por estudiantes de periodismo de la Universidad de Antioquia. Hoy me acompaña mi colega Valentina Herrera. ¿Cómo estás, Valentina? Muy bien, Jean Paul, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya conocemos los candidatos para la segunda vuelta presidencial, así que pusimos la lupa sobre otras preguntas que quedan tras conocer estos resultados. Mateo y Johan indagaron sobre la estrategia en redes de los candidatos, cómo se vieron reflejadas en las urnas y cómo se afectaron. Mientras tanto, Simón y María Ángel vivieron las sensaciones de los votantes de cara a los resultados. Yurani y Luisa nos traen información sobre la economía del voto en las presidenciales. María Paula y Salomé les cuentan sobre el rol que tuvieron las encuestadoras en las elecciones. Y Juan David, Saray y Mariana nos traen los principales candidatos y cómo planean manejar el proceso de paz. Además, tenemos un invitado para analizar el voto de los antioqueños. ¿Por qué Antioquia vota como vota? ¿Cómo podría reorganizarse el electorado de cara a la segunda vuelta? Esto y mucho más hoy en Electronews. Con 10.361.499 votos, Abelardo de la Espriella pasó liderando a la segunda vuelta, seguido por Iván Cepeda con 9.688.361 votos. Un resultado que ninguna de las encuestadoras pudo predecir y trajo muy variadas reacciones, como la del presidente Gustavo Petro. Por medio de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro declaró que desconocía los resultados hasta que se terminara un escrutinio general y surgió un posible fraude electoral. Mientras tanto, el Procurador General de la Nación se dirigió a los medios informando que todo salió en orden durante las votaciones y aceptando los resultados del preconteo, que usualmente distan mucho del escrutinio final. Con estos datos, finalmente vamos con las noticias. Entre créditos bancarios, cooperativas, aportes partidarios y recursos respaldados por la futura reposición de votos, este año las campañas presidenciales han movido más de 82.000 millones de pesos. Pero, ¿qué tan decisivos resultaron estos desembolsos en las urnas? Las periodistas Yurani Ciro y Luisa María López pusieron el ojo en los números y nos cuentan más al respecto. El pasado domingo 31 de mayo, Colombia vivió una jornada democrática determinante que redefinió el mapa político del país de cara a la segunda vuelta presidencial. Además de los votos y las estrategias de campaña, el financiamiento electoral es un componente central. Hoy ponemos bajo la lupa la economía del voto para entender qué tanto influyó el músculo financiero en los resultados que vimos este domingo. Un análisis a los reportes de la plataforma Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral revela que las campañas presidenciales de este 2026 movieron una cifra histórica, más de 95.000 millones de pesos en ingresos y superaron los 181.500 millones de pesos en gastos reportados. Sin embargo, la manera en la que los candidatos consiguieron esos recursos marca una diferencia notoria entre las dos propuestas que pasaron a la segunda vuelta. Por un lado, el candidato Abelardo de la Espriella, quien consolidó el primer lugar de la votación con un 43,7%, basó su crédito económico estrictamente en la banca tradicional. Además, aseguró no recibir aportes de empresas. La campaña adquirió un crédito por 36.000 millones de pesos obtenidos del Banco de Bogotá, BBVA y Bancolombia. Por el momento, estos son los gastos de campaña más altos del país, por encima de los 31.900 millones de pesos. Con tres bancos que prestan el dinero. No es regalado ni aporte, es un negocio que se le devuelve con la reposición de los votos. No se le recibe un peso a nadie. Punto. En la otra orilla, su rival para el próximo 21 de junio, Iván Cepeda, quien alcanzó el 40,9% de los apoyos en las urnas, reportó ingresos globales por 15.000 millones de pesos. Pero a diferencia de su contrincante, acudió a la banca solidaria mediante 3 créditos otorgados por Confiar Cooperativa Financiera. Sus gastos totales preliminares fueron coincidentes, pues rondan los 15.000 millones de pesos. Esta diferencia en la procedencia y la rapidez del gasto ha encendido las alertas de las organizaciones de veeduría civil. Para analizar los vacíos que aún persisten en la rendición de cuentas y el impacto de los créditos en la equidad de la contienda, dialogamos con Fabián Hernández, exdirector de comunicaciones en la Misión de Observación Electoral, MOE. Como se maneja tanto el recurso en efectivo, en donde los candidatos necesitan camionetas, necesitan gasolina, necesitan sillas, necesitan mesas, necesitan refrigerios, necesitan aviones. Todas esas transacciones, en la gran mayoría del país, son transacciones que se hacen en efectivo, ¿sí? Que se hacen
en una transacción con la persona con la que me está dando y que me provee esos servicios. Por consiguiente, es difícil de rastrear. Por consiguiente, es muy fácil para la ilegalidad poner recursos en campaña política. Los resultados del domingo muestran que el nivel de financiación incide en el despliegue territorial. Se observa un subregistro entre la publicidad visible y los gastos reportados en las cuentas oficiales. Investigación de Yurani Ciro y Luisa López. Continúen en estudio. Tras la sorpresa inicial de los resultados electorales, ya empiezan a surgir las dudas sobre el descache de las encuestadoras para predecir estas elecciones. Y surgen nuevamente los cuestionamientos a la llamada Ley Mordaza. Salomé y María Paula nos cuentan más al respecto. En Colombia se vive una jornada electoral en la que no solo se reconfiguraron las fuerzas políticas que lideran en el país, sino que además se logró evidenciar una gran brecha entre los pronósticos y lo que se vive en las urnas. El día de hoy analizaremos por qué pueden fallar las encuestas, el impacto que tuvo la Ley 2494 de 2025 y las fichas que se moverán de cara a la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el 21 de junio. Tras la jornada electoral de este domingo, el país no solo procesa un nuevo mapa político, sino un evidente desfase entre las proyecciones de las encuestas y la realidad de las urnas. Mientras la mayoría de los sondeos subestimaban a Abelardo de la Espriella, los resultados oficiales de la registraduría dieron como ganador de la primera vuelta a Abelardo de la Espriella con un 43,72% de los votos. En las elecciones de este año vivimos algo nuevo. Esta es la primera elección presidencial en la que se aplica la nueva ley de encuestas en Colombia. Aunque se esperaba que esto trajera más orden, la controversia alrededor de la ley hizo que se publicaran menos estudios y no precisamente que los resultados fueran más exactos. La firma Atlas Intel, que estuvo bajo la lupa de las autoridades, terminó siendo la que mejor leyó el crecimiento final de la Espriella. Con relación a la nueva ley de encuestas, en primer lugar, la avalo. Primero porque es el fruto de un consenso y un acuerdo político entre las fuerzas más disímiles en el Congreso de la República. Segundo, la ley tiene la virtud de establecer una comisión técnica que verifica la idoneidad de las firmas encuestadoras, verifica también la calidad con que se hacen estos estudios de opinión. El gran contraste lo dio Invamer. Esta encuestadora proyectaba a Cepeda con un 44,6% y a De la Espriella con apenas un 31,6%. En la realidad, Cepeda obtuvo casi 4 puntos menos y De la Espriella consiguió 12 puntos más de los proyectados por esta firma. Sin embargo, Atlas Intel se destaca por su cercanía al resultado. Fue la única que anticipó un resultado extremadamente cerrado, situando a Cepeda con un 38,7% y De la Espriella con un 37,3%. Aunque no acertó al ganador, fue la que mejor leyó este equilibrio. Otro punto de gran error fue la candidatura de Paloma Valencia. Firmas como Guarumo le daban hasta un 21,7% de la intención de voto, pero en la realidad solo alcanzó un 6,92%. La explicación técnica de este fenómeno parece estar en las regiones. Las encuestas subestimaron el peso del centro del país, donde De la Espriella dominó departamentos clave como Antioquia, Cundinamarca y Santander. Mientras tanto, Cepeda consolidó su fuerza en Bogotá y las zonas periféricas como el Pacífico y la Amazonía, pero no fue suficiente para mantener la ventaja que le daban los sondeos. Una de las razones principales por las que una encuesta puede fallar en sus resultados es por la mala aplicación de la estadística para el cálculo de la muestra y pues esto obviamente repercutiría en poca representatividad de la población objeto de estudio dentro de la misma muestra. Nos preparamos ahora para una segunda vuelta el 21 de junio, donde las encuestadoras tendrán el reto de recalibrar sus modelos. Durante las campañas presidenciales, las redes sociales se convirtieron en una de las herramientas más importantes para los candidatos. Con videos virales, memes y transmisiones en vivo, la estrategia de redes se convirtió en un pilar para conectar con millones de votantes. Para entender cómo las estrategias digitales han invertido en las campañas presidenciales de Colombia, nuestros colegas Mateo y Johan nos dan más información sobre esto. Vamos con ustedes. En una campaña presidencial, los candidatos ya no solo debaten en plazas públicas, entrevistas o debates, también en redes sociales, donde una frase, un video, una tendencia o una polémica puede cambiar cómo los perciben los votantes. Hablamos con César Betancourt para analizar la importancia de las encuestadoras y el papel de redes sociales en campaña.
encuestas aquí tuvieron un factor fundamental, las encuestas de Inbamer y otras grandes encuestadoras. ¿Por qué? Porque entonces veíamos a una Paloma que cada vez estaba desinflando más, mientras un Abelardo que se inflaba en las encuestas o que crecía. Entonces, muchos votantes, al ver que sus candidatos, como Fajardo, como Paloma o como Claudia López, se iban desinflando en las encuestas, pues querían tener un poco más de información frente a los otros candidatos. En plataformas como TikTok, X e Instagram, los mensajes políticos se pueden transformar porque una propuesta o una crítica puede convertirse en un clip de pocos segundos que se vuelve tendencia, y una reacción emocional puede tener más alcance que una explicación programática. El papel de las redes sociales se vuelve fundamental. Uno, para la transmisión de emociones. Dos, en menor medida, pero de la agenda programática. Y encontramos una tercera faceta que cumplen aquí las redes sociales, y es básicamente el ataque. Las estrategias digitales ayudan a los candidatos a conectar con públicos específicos, responder a la coyuntura y posicionar sus discursos, pero también pueden simplificar el debate político o aumentar la polarización. Cuando hablamos de comunicación política y de estrategia política, aquí lo que buscamos es un factor de identificación, es decir, que el electorado se identifique con el candidato incluso sin saber cuáles son sus propuestas. O yo genero esperanza y me voy a centrar en un discurso y empiezo de alguna manera a crear un storytelling, a crear propuestas, a crear videos y contenido con base en la visión que el candidato tiene de país o de ciudad o de región. Si lo miramos en clave de generar indignación y odio, pues empiezo a generar discursos para, de alguna manera, empezar a atacar. La estrategia digital también se relaciona con la capacidad financiera de las campañas. Esta gráfica de portafolio.co, con datos de cuentas claras, muestra los ingresos reportados al Consejo Nacional Electoral por 3 campañas presidenciales. Abelardo de la Espriella con 32.000 millones de pesos, Paloma Valencia con 30.000 millones e Iván Cepeda con 15.000 millones. Y finalmente vamos con Antioquia. Para muchos, una de las principales bases de la derecha en el país. En esta ocasión, con un poco más de 1.700.000 votos, 110 de los 125 municipios del departamento eligieron a Abelardo de la... Por su parte, Iván Cepeda logró mantener y aumentar ligeramente los votos obtenidos por Gustavo Petro en los 15 municipios restantes, principalmente en el Bajo Cauca y en el Urabá Angel, con algunas votaciones significativas en municipios como Murindó, donde alcanzó el 92%, o Turbo, donde alcanzó el 61%. Para ahondar cómo se movió el voto de los antioquinos en esta primera vuelta electoral, tenemos a Edison Henao. Él es periodista encargado de cubrir las movidas del poder de Antioquia para La Silla Vacía y estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Edison, gracias por acompañarnos en este especial. Quería preguntarte, ¿cómo se vivió la jornada electoral en las regiones? Pues la jornada se vivió de forma tranquila en Antioquia. Había como cierto temor debido a posibles presiones de armados, digamos que no fueron tan explícitas. En algunas comunidades hubo reportes de que quizá sí se dieron, pero no vimos a unos grupos armados jugados por mover como el voto hacia alguna candidatura y también a pocas maquinarias. Ya respecto a los resultados, van muy en la línea del resumen que tú hacías. Antioquia volvió a votar en sus regiones centrales, mucho más urbanas, por un proyecto de derecha, en este caso representado por Abelardo de la Espriella, y hace 4 años representado por Federico Gutiérrez. Y en las regiones como Urabá, Bajo Cauca, algunos municipios del nordeste y del Magdalena Medio apoyaron al partido de gobierno Pacto Histórico, y en 2022 ganó Petro, en este caso ganó Iván Cepeda. Digamos que hubo una distribución similar. ¿Qué hay distinto? Que esta vez hubo menos jugadores competitivos en Antioquia. Hace 4 años en Antioquia se compitieron los municipios 3 candidatos: Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández. Esta vez no hubo un tercero. Antioquia se partió en la candidatura de Abelardo de la Espriella, que fue el que más votos tuvo en el departamento, y en la candidatura gobernista de Iván Cepeda.
no hubo tres competidores. Paloma Valencia, que era la candidata por lo menos oficial del Centro Democrático y por la que se jugó Álvaro Uribe, no tuvo juego en ninguno de los municipios, no logró ganar en ninguno de los municipios. Entonces no tuvimos un tercer candidato competitivo y hay que decir que ese tercer candidato que no fue competitivo es el de Álvaro Uribe Vélez, cuya tierra y cuyo bastión es el departamento o ha sido el departamento de Antioquia. Ok, Edison, quería preguntarte, ¿y esa forma de votar en Antioquia, qué puede hablar sobre los intereses, los miedos y las ambiciones de los antioqueños? Sí, yo creo que Abelardo haya tenido tan buen resultado en Antioquia sobre Paloma, lo que demuestra es que el gran miedo en Antioquia, ya hemos sabido que es un bastión de derecha, es el miedo a Petro. Y Abelardo de la Espriella encarnó mucho mejor ese antipetrismo y esa propuesta de quizá revancha frente al gobierno y de discurso antiizquierda y también de mano dura y de seguridad. Entonces, yo creo que el sentimiento principal que movió a mucha gente a votar por la derecha es el del antipetrismo. También hay como unos temas de color nuevos en la figura de Abelardo que atrajeron, ¿no? Su discurso, su narrativa, su campaña fue organizada en ciertas regiones en las que de hecho ha dominado a la izquierda, fue muy bien organizada y Paloma no logró conectar con esos intereses, pese a que tenía las mismas banderas o ha tenido las mismas banderas, el que encarnó mejor ese sentimiento fue Abelardo de la Espriella. Hay unas variables de voto por clase social, por edad y como por ciertas categorías demográficas que le permiten a uno hablar de que más que un voto por clases que ocurre en ciertas subregiones debido a estrato social, lo que más mueve la aguja en este caso en Antioquia es un tema ideológico. Edison, hace un rato lo comentabas y nos falta hablar del candidato más importante y más sorpresivo para todos, que fue la quemada de Paloma Valencia, que nos dice que el bastión del uribismo haya no ganado el candidato elegido para el Uribe Vélez. Es un golpe muy duro para el Centro Democrático y para el proyecto de Álvaro Uribe. Si bien cuando arrancó la contienda se habló de que Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia eran sus dos candidatos, él se jugó a fondo con la institucionalidad de su partido por la candidatura de Paloma Valencia. De hecho, donde más vimos a Uribe haciendo correrías fue en Antioquia, en municipios del suroeste, del norte, llevándola de la mano y buscando que sus lectores la apoyaran a ella. Digamos que lo que ocurrió fue que Antioquia se plegó al patrón nacional de caída de Paloma Valencia, una campaña que no pudo conectar, digamos que unos mensajes coherentes, en la que pesó mucho su fórmula vicepresidencial y que se planteó como un malabarismo entre derecha y centro. Y como la primera vuelta cobró cierto matiz de segunda vuelta anticipada, entonces estos votantes que quizás estaban considerando apoyar a Paloma Valencia se fueron de inmediato a donde Abelardo de la Espriella, inclusive en Antioquia. Y en Antioquia el golpe es mucho más fuerte, yo creo que en términos de que Álvaro Uribe ha sido el gran elector de la derecha en Antioquia y lo que abre este resultado es una incógnita importante. Si las nuevas derechas que hay en Antioquia, como la de Creemos, del alcalde Federico Gutiérrez, que apoya a Abelardo, va a tener un nuevo marco y un nuevo impulso con este resultado, si va a haber cierta construcción de partido con Abelardo de la Espriella que depende mucho de si triunfa o no en segunda vuelta, o si el Centro Democrático, que todavía tiene mucho poder institucional y por lo menos en el Congreso, se va a poder reorganizar, soportar este golpe y seguir siendo el líder de la derecha en Antioquia. Pero en todo caso es un resultado perverso para ellos. Bueno, no, Edison, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este especial. No a ustedes por invitarme. Listo, Edison. Continuamos con Electo News. La paz sigue siendo una deuda pendiente. Frente a los tropiezos en la paz total y otras negociaciones del gobierno Petro, los candidatos que avanzan a la segunda vuelta dieron con perspectivas muy distintas para abordar el conflicto en las regiones. Juan David, Saray y Mariana nos cuentan qué plantean y qué tan viables son estas propuestas sobre el terreno. Adelante. Uno de los debates más importantes para con la segunda vuelta y los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella es qué pasará con los procesos de paz y la paz total implementada en el gobierno de Gustavo Petro. Debemos de recordar que ambas posturas son muy diferentes y que cada candidato ha hecho público a través de entrevistas, redes sociales o en debates su postura frente a los mismos. Que la paz es una obligación, un deber de los ciudadanos y por supuesto de los gobiernos. Así que hay que hacer política de paz y yo la tendré.
¿Qué tipo de política de paz? Vamos a hacer un examen riguroso de lo que se ha hecho en estos años. Por supuesto que hay un deber constitucional de entrada, que es implementar el acuerdo de paz de 2016, y así lo haré, y también habrá diálogos con quienes... No, lo que pasa es que el único proceso de paz que funcionó en Colombia en realidad fue el proceso con los paramilitares, y ahora yo viéndolo en perspectiva creo que no fue un proceso de paz, fue un proceso de sometimiento. Yo creo en la Pax Romana, la que se impone con las armas y la fuerza de la República. Sencillo, hay que caerle al crimen con mano de hierro. Bandido que no se someta tiene que ser dado de baja. Y si es dado de baja, tiene que ser encarcelado en una cárcel de verdad, donde no entre ni la señal de la Santa Cruz para que no siga extorsionando y haciendo fechorías desde ahí y desde donde pague todo lo que le ha hecho a la sociedad. Sencillo, palos malos, zanahoria palos buenos. Para analizar esto, hablamos con Eduardo Pizarro, es presidente de la Comisión Nacional para la Reconciliación y la Reparación, sobre lo que opina ante estas posturas y qué cambio podría traer cada una de estas propuestas de los candidatos en un país como el nuestro, que ha estado marcado por la violencia y el conflicto armado. Entre lo que él resalta es que el modelo que propone Abelardo se basa en otras figuras como Bukele, Trump y Milei, sin tener en cuenta los contextos y el entorno de los derechos humanos. Que si de la Espriella es el candidato que gana la presidencia de la República, vamos a pasar de la paz total a la guerra total. Se van a cerrar absolutamente todas las negociaciones en curso y lo que va a haber va a ser un intento de lograr la paz de los cementerios. En el caso de Iván Cepeda, si es el presidente de la República, Iván Cepeda pues, fue el que propuso el nombre de paz total en un artículo que retomó el gobierno Petro. Iván Cepeda estuvo comprometido con el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional y él me parece que va a insistir en el modelo, no sé si con las mismas características o con profundos reajustes, pero va a ser el que va a poner el acento en la continuidad de las negociaciones de paz. Ambos puntos son totalmente opuestos entre sí. Abelardo, que busca la mano dura ante bandidos y grupos armados, y Cepeda, que considera esto como un punto de cambio para la búsqueda de la paz. El rumbo de esto se definirá en las urnas el próximo 21 de junio y podrá marcar un cambio en los procesos de paz que se llevan a cabo en el país desde el 2016 y que el actual gobierno busca impulsar. Fundamentales para la elección del saliente presidente Gustavo Petro, el voto joven y los tenivotantes constituyen cerca del 25% de las personas habilitadas para votar alrededor del país. ¿Qué sintieron frente a los resultados? ¿De qué manera lograron seducirlos y los candidatos? Simón y Mariángel nos cuentan más al respecto. Nuevamente, los jóvenes ocupan un papel fundamental para el panorama electoral del país. Según la Registraduría Nacional, un 24% de la población habilitada para votar pertenece a la población joven. Entre 2025 y 2026, la Registraduría Nacional registró alrededor de 4 millones de nuevos documentos aptos para votar. Esto puede dar un pequeño vistazo de la cantidad de primivotantes que se acercaron a las urnas para esta primera vuelta. Las redes sociales se han convertido en la fuente principal de información para los jóvenes. Esto es para conocer las propuestas y las trayectorias de los candidatos más opcionados. Debates en plataformas de streaming y contenidos audiovisuales que resumen informaciones en pocos segundos. Esto ha influido en las preferencias electorales con los resultados de la primera vuelta. Los jóvenes después de este domingo quedan con un poco de emociones entre incertidumbre, indignación y sobre todo preocupación. Respecto a las elecciones, yo siento que Colombia se está polarizando mucho por opiniones de izquierda y derecha, pero realmente lo que más debería importar en este momento es cuáles son las propuestas que tienen los candidatos y qué es lo mejor para Colombia. Pero de igual manera siento que a Colombia todavía le falta mucho criterio propio, mucho pensamiento colectivo. Con las elecciones del domingo, opino que las personas están votando más que todo en contra de un candidato y no con las propuestas y la información que deben tener para votar conscientemente, sino que solamente están votando contra de un partido. Y no están como que tomando conciencia de realmente lo que está bien para el país.
A 3 semanas de la segunda vuelta presidencial, los primivotantes se encuentran frente a una nueva decisión por diferentes puntos de vista ante el futuro del país. Es prematuro saber cómo votaron los jóvenes en esta oportunidad, que los jóvenes siguen favoreciendo la izquierda, pero hay que ver qué tanto, si eso, si lo hacen en la misma proporción que la vez pasada o si esta proporción bajó un poco. Hay unos indicios que podrían hacer pensar que fue así, que bajó un poco, particularmente el hecho de que en las grandes ciudades donde hay mucho voto joven, la izquierda ha tendido a bajar un poco su porcentaje. En Bogotá, en Cali, en Barranquilla, sigue dominando, pero menos de lo que hacía hace 4 años. Especulando mucho, entonces, como decía, podemos inferir del pasado que probablemente se inclinaron más hacia la izquierda, pero quizás con algo más de lo que solía pasar a favor de Abelardo de Asprilla, que se movió mucho en redes sociales con videos llamativos que se dirigían a este público de jóvenes. Entonces hay que ver qué tanto pudo llamar la atención de los jóvenes o de parte de los jóvenes y quitárselos a la izquierda. El voto joven vuelve a perfilarse como uno de los factores que podrían influir en el resultado final. Esta población está a la expectativa de las propuestas que beneficien su futuro en sectores como el educativo, el ambiental y la empleabilidad. Y esto fue Electonews, un especial informativo realizado por estudiantes de la Universidad de Antioquia.